Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este culto de doctrina para la vida para este día jueves 9 de julio del 2020. Mi nombre es Alexander Mejía y estamos muy contentos de contar con la audiencia de cada uno de ustedes, hermanos. Damos gracias al Señor por un día más de vida, un día más en el que nos permite alabarle y escuchar su palabra. Os invito a que abramos la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20. Gálatas capítulo 2 versículo 20 y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermosa palabra que nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que oremos y pongamos en las manos del Señor este culto de este día. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día por tenernos aquí nuevamente, Señor. Gracias, Señor, porque nos has guardado hasta este momento, Señor. Gracias, Padre, porque seas con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ponemos en tus manos este culto, este día, que en nuestros corazones y nuestras mentes estén abiertos, Señor, a tu palabra, para recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Señor, te rogamos por todos los hermanos de nuestra iglesia hasta donde están, que bendiga sus vidas, que lo guardes de todo mal, Señor. Que traiga fortaleza a sus vidas, provisión de lo que necesitan nuestros hermanos en sus hogares, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, por estar con nosotros siempre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, los invito ahora a que alabemos al Señor con los himnos. Nos ha dado preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Himno 273. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Himno 280. Bellas palabras de vida. Cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz,
bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Huye sordos de voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Himno 302. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Muy bien, hermanos, lo vamos a dejar ahora con nuestra hermana Andrea Cáceres, quien nos hará la lectura de las noticias del fin. Buenas noches, queridos hermanos. Deseo que el Señor continúe bendiciendo y guardando sus vidas en todo momento. En esta ocasión nos saluda Andrea Cáceres y estoy aquí para compartir las noticias del fin de hoy jueves 9 de julio del 2020. Nuestra primera noticia: Rusia aprueba inclusión de Dios en la Constitución y que el matrimonio sea heterosexual. Aparte de allanar el camino para la posible permanencia de Vladimir Putin en el poder más allá de 2004, la nueva redacción de la Constitución rusa
incluye una serie de enmiendas, 206 en total, sobre cambios en la vida política y social del país. Entre las modificaciones en la Carta Magna destacan la indexación anual de las pensiones de los rusos, la inclusión de Dios en la Constitución, el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, así como la prohibición de ceder territorio a otros países o la prevalencia de la ley fundamental sobre el derecho internacional. El principal opositor, Kremlin Navalny, calificó esta votación de enorme mentira y llamó a sus partidarios a movilizarse para las próximas elecciones regionales de septiembre. La reforma constitucional rusa que permite al presidente Vladimir Putin optar por otros 2 mandatos obtuvo un apoyo del 77.92% en el plebiscito del 1 de julio, según informó este jueves la Comisión Electoral. En un caso sin precedentes, más de la mitad de los electores ejercieron su derecho al voto por adelantado, aprovechando que las autoridades abrieron los colegios con una semana de antelación, el 25 de junio, para evitar aglomeraciones y un posible rebrote por COVID-19. Según la CEC, más de 50 millones de rusos acudieron a las urnas en los primeros 6 días y solo unos cuantos millones en la jornada grande del 1 de julio, mecanismo que, a juicio de la oposición, era propio para el fraude. El Ministerio del Interior informó tras la votación de un total de 839 denuncias de irregularidades, aunque agregó que ninguna tuvo entidad suficiente como para influir en los resultados electorales. Nuestra segunda noticia, Bill Gates. No está garantizado que la vacuna sea un inhibidor de transmisión perfecto. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha comentado que la creación de una nueva vacuna contra el coronavirus no garantiza la detención de la transmisión de la enfermedad en todo el mundo. El multimillonario estadounidense ha mostrado su acuerdo con el epidemiólogo Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que una vacuna viable podría estar lista a finales de este año o principios del 2021. Gates ha explicado que los especialistas están evaluando 2 características durante el desarrollo de una vacuna. La primera es que la inyección impide enfermarse a las personas y la segunda que impida la transmisión a otros. No está garantizado que la vacuna sea un inhibidor de transmisión perfecto, ha comentado Gates sobre la segunda característica. Uno de los desafíos también será generar confianza para que las personas usen esta vacuna en el futuro, porque debido a la necesidad urgente, se reducirá el tiempo para que los científicos la prueben en diferentes grupos de edad y mujeres embarazadas. Sin embargo, ha notado que, en su opinión, la mayoría de las personas tomarán la vacuna. Si se trata de una buena vacuna, incluido el bloqueo de la transmisión, todos se beneficiarán del hecho de que el 70% al 80% de las personas se vacunarán, ha subrayado el cofundador de Microsoft. Además, ha notado que Estados Unidos ni siquiera está cerca de hacer lo suficiente para combatir la pandemia porque la gente sigue muriendo. Gates ha atribuido el aumento de los casos de infección a la falta de rastreo de contactos, una cuarentena poco estricta, así como la falta de uso de mascarillas. En febrero, la fundación de Bill y Melinda Gates proporcionó $100 millones de ayuda para la respuesta global a la pandemia de coronavirus. Unos 20 millones de esa suma se destinaron a la Organización Mundial de la Salud, OMS. Además, en abril la fundación anunció la donación de $150 millones adicionales para la lucha contra el coronavirus. Finalmente, nuestra tercera noticia. Ingenieros de Japón presentan un robot que puede destruir el coronavirus dentro de edificios. Los ingenieros de la compañía japonesa Pharmroid, con sede en Tokio, han desarrollado un robot que destruye el coronavirus con el objetivo de ayudar a los hospitales a desinfectar los espacios interiores sin exponer a los trabajadores al peligro de infección. Los robots, llamados UV Buster, irradian superficies, ya sean muebles, pisos o paredes, con rayos ultravioletas profundos. El virus queda neutralizado en un 99.9% cuando se expone a los rayos durante 2.46 segundos a una distancia no mayor de 10 centímetros. A diferencia de los rayos ultravioleta normales, los profundos tienen longitudes de onda más cortas, lo que hace que su radiación sea más dañina para los virus. Además del coronavirus, el robot también elimina otras infecciones transmitidas por el aire, incluido el virus de la gripe, tal y como se confirmó durante las pruebas de los aparatos en un hospital de la capital japonesa. UV Buster usa rayos ultravioletas que también pueden dañar el cuerpo humano, por lo que los robots solo se pueden aplicar en lugares donde no se encuentren personas. Pharmroid aún no tiene planes de venderlos al público, pero quiere ofrecerlos a instituciones médicas, a aeropuertos e instalaciones comerciales. Queridos hermanos, estas han sido las noticias de esta semana. Deseo que el Señor continúe
bendiciendo, proveyéndole su paz y proveyéndole gozo en cada una de sus vidas. Nos veremos pronto si Él así los permite. Un gran abrazo fraterno. Ahora, hermanos, vamos a pasar con la sección de información. El sábado 18 de julio se estará transmitiendo el primer evento virtual de damas de 2020, con un mensaje enfocado en la edificación de las hermanas de nuestra congregación y a toda aquella dama a la que hagamos llegar el mensaje por medio de nuestras invitaciones a escucharlo. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en autobanco, puede hacerlo a nuestra cuenta 11-401-01-5776-6 del Banco de Occidente. Repito, la cuenta es el número 11-401-5776-6 del Banco de Occidente. Le recordamos que si usted tiene una petición de oración, comuníquese con nuestra hermana Karen Sánchez al número de teléfono 3365-7131. Repito, 3365-7131. Y ella lo incluirá en nuestra cadena de oración. Si usted quiere participar orando activamente en la cadena de oración de 24 horas, llame a nuestro hermano Onan Morel al número de teléfono 8800-9970, 8800-9970, y recibirá las peticiones de oración para la media hora que seleccione. Le invitamos a poder ver nuevamente las transmisiones de nuestros cultos virtuales y a compartirlos con hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio, publicándolos a sus contactos en las redes sociales. Esta es una oportunidad para que todos juntos podamos presentar el Evangelio de Salvación. Si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto audio de saludo en donde nos cuente sus impresiones de los cultos virtuales que hemos transmitido, comuníquese con la hermana Mirna Moncada al número de teléfono 9579-4410, 9579-4410, y ella le indicará la forma de hacerlo. Ahora, hermanos, los vamos a dejar con nuestro hermano Joaquín Sierra, quien nos dará un saludo fraterno. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Les saluda Joaquín Sierra. Les envío un caluroso y fraterno saludo a todas las personas que nos están escuchando, a todos los hermanos de la congregación, a todas las personas que por primera vez nos sintonizan, a las personas que se han ido agregando poco a poco a cada uno de los cultos que se están impartiendo día con día, invitándolos a que perseveremos en el Señor, a que en familia disfrutemos de este tiempo con el Señor en cada uno de los cultos que se han venido impartiendo de manera virtual, en lo cual es de una bendición increíble. En lo personal se disfruta con la familia y no se deja de recibir la palabra del Señor. Creo que en este momento y por la situación en la que se vive, es un bálsamo fresco para cada una de las personas que este mensaje llega. Ahora bien, creo que se nos ha presentado una oportunidad muy importante por la situación de estrés en la que se vive. Las personas pasan la mayor parte de su tiempo con sus aparatos electrónicos, en los cuales reciben mucha información, a lo cual es muy fácil poder compartir cada uno de nuestros cultos. Con tan solo un botón podemos llegar a miles de personas. Esas mismas personas que están pendientes de sus aparatos electrónicos reciben o pueden recibir de esta invitación, y con esto llegar como olor grato y como un bálsamo, como decía anteriormente, a cada una de las personas. Creo que es una oportunidad muy bonita de poder compartir la semilla de Cristo, las buenas nuevas que hemos sido encomendados a llamar, a lo cual invito, hermanos, a que podamos seguir haciendo, que podamos seguir compartiendo de la manera mucho más sencilla. Creo que nunca habíamos tenido la facilidad de poder compartir, o de una manera tan fácil de poder compartir la palabra de Dios, que podamos disfrutar. No nos quedemos con esto,
no nos quedemos solo para nosotros lo que es esta palabra, sino que también los invito a que puedan compartir con cada uno de sus seres queridos e incluso con personas que son allegados o que ni siquiera conocemos de esta palabra. Invito a que sigamos animados, que sigamos buscando de Cristo, que sin Él nada podemos hacer, a ser agradecidos que en estos momentos de crisis mundial Dios ha estado con nosotros y su mano nunca nos ha desamparado. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, hermanos. Dios les bendiga. Los invito, hermanos, a que oremos por las ofrendas. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en este día por toda nuestra congregación, por todos nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Te pedimos, Padre eterno, por la provisión en cada uno de los hogares de nuestros hermanos. Señor, que no les falte nada, Padre. Provéele, Señor, de todo aquello que ellos tengan necesidad o tengan carencia en este momento, Señor. Momentos difíciles que vivimos todos. Te pedimos, Señor, para que no falte el trabajo, para que no falte la provisión, el alimento, la salud en el hogar de nuestros hermanos. Y ponemos en tus manos, Dios, las ofrendas que nuestros hermanos depositan constantemente, Señor, y con mucho amor para el crecimiento de esta iglesia. Te pedimos, Padre eterno, que estos fondos puedan ser multiplicados, Señor, y que podamos seguir sosteniendo, Dios, la obra en la cual tú has puesto a que trabajemos. Te damos gracias por cada uno de estos hermanos que ofrenda de todo corazón, Señor, con corazón agradecido. Y también ponemos en tus manos, Señor, a aquellos hermanos que aún no pueden ofrendar por las necesidades que existen en sus hogares, en sus vidas personales. Te pedimos, Padre, que les proveas todo lo que necesiten, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Permite, Señor, que sigamos predicando el Evangelio, que sigamos hablando de tu palabra al mundo, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos. Amén. Vamos a pasar ahora, hermanos, con la lectura devocional de este día, bajo el título ¿Qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es reconocer la verdad en todo lo que Dios ha revelado en su palabra, confiando en Él, y también recibirlo y descansar solamente en Él para la salvación que nos ofrece en el Evangelio. Gálatas 2:20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En ocasiones me pregunto si nos percatamos de cuán importante es la palabra salvación. ¿Qué significa ser salvo? ¿Cuál es el significado de la salvación? Significa seguro, pero también significa sanado, significa perdonado, significa adaptado, significa haber sido hecho pleno. Es una gran palabra. Significa que somos restaurados en nuestra relación con Dios. Se nos ha dado vida con Dios ahora y también se nos ha dado el regalo de la salvación eterna con Dios en el cielo. Así que la salvación es algo grande. La salvación es un regalo de Dios, no es algo que nos podamos ganar. Aunque ese sea el sentir de muchas personas, no es algo que podamos lograr, sino algo que tiene que ser recibido. Y tenemos que tener eso muy claro desde el principio. La salvación puede venir instantáneamente, como sucedió con Zaqueo cuando Jesús entró en su casa. Dice Lucas 19:9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Puede venir en un momento de comprensión y fe, pero es algo que se vive en el transcurso de la vida. Hay una historia sobre un obispo inglés que iba caminando por las calles de Londres cuando un evangelista le dijo: Señor, ¿has sido salvado? La respuesta del anciano es significativa. De acuerdo a la historia, el anciano se detuvo, pensó y después dijo: Sí, he sido salvado. Estoy siendo salvado y seré salvado. ¿A qué se refiere el obispo? Se refiere a que puede mirar hacia atrás al momento en que puso su fe en Cristo y se volvió a Él en fe y esperanza, experimentando salvación, pero también se refiere a que la salvación era algo que estaba viviendo y experimentando cada día,
ya que la salvación es algo que experimentaría plenamente cuando fuera la presencia del Señor en la vida venidera. La salvación comienza cuando Dios abre nuestros ojos para que nos percatemos de cuánto necesitamos a Cristo. Mientras pensemos que podemos salvarnos a nosotros mismos, el camino estará cerrado para nosotros. Ser salvo es como estar ahogándote y percatarte de que no puedes salvarte a ti mismo, de que alguien debe venir y rescatarte, de que solo tienes que relajarte y esperar que te rescaten porque si no te ahogarás. Lo único que podemos aportar para nuestra salvación es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Es acudir a Dios con una conciencia de nuestra humilde necesidad, acudir en fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo delante de Dios nuestra necesidad de Él. Ese es el comienzo de la salvación. Pablo dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vivimos en un mundo en que muchas personas rechazan la idea de que la fe en Cristo es necesaria para ser un hijo de Dios y un heredero de la vida eterna. Y sin embargo, dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es nuestro camino a la salvación. Este fue el mensaje de los apóstoles, como Pedro predicó en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación viene a través de Jesucristo. Hasta aquí la lectura devocional de este día. Los dejo ahora con nuestro pastor Julio Durón, quien nos impartirá el tema La doctrina del arrebatamiento. Muy buenos días, queridos hermanos, buenas tardes o buenas noches, según el lugar donde usted se encuentre. Es una bendición poderles transmitir este mensaje hoy y animarles en el Señor. Es otro culto más de Doctrina para la Vida. Creemos que el creyente debe aprender doctrina para fortalecer su esperanza y sus convicciones en Dios, para que su fe tenga estructura, tenga hueso, eso es importante. Un creyente que conoce la doctrina de la palabra del Señor está mejor preparado para poder soportar los avatares de la vida, las dificultades de la vida como esta que estamos pasando. Un abrazo fraterno a todos, tanto a los que son nuestros congregantes como a hermanos de otras congregaciones que tienen a bien añadirse a estos cultos virtuales. Y desde aquí les transmitimos un saludo fraterno a todos. Oramos por sus vidas. Oramos por nuestros hermanos en la fe que tienen contagio de coronavirus, para que salgan pronto esos cuadros, para que no se comprometan sus órganos internos, sus pulmones, para que baje la carga viral pronto, para que las fiebres disminuyan y puedan recuperarse a plenitud y queden enteros sus cuerpos. Esa es nuestra oración permanente por cada una de sus vidas, igual por cada pastor, cada familia pastoral, por cada feligres de cada congregación, que Dios los protege y los guarde y tengan la gracia de estar saludables y tener abastos en casa para poder alimentarse ellos y los suyos. Y esa es nuestra oración, esa es nuestra misión, hermanos, confiando en que Dios tiene control soberano y absoluto sobre toda esta situación de pandemia, que nada escapa a su propósito y a su voluntad, y que Dios está construyendo, sin lugar a dudas, un mundo mucho mejor para sus hijos. Eso vendrá cuando el Señor establezca su reino en la tierra y nosotros estemos ahí en la Nueva Jerusalén disfrutando de su presencia. Dios es un Dios soberano, perfecto, hay que ser agradecidos por cada día que pase y aún por las situaciones difíciles que podamos estar albergando cada uno de nosotros en su vida particular y en el hogar. Pero eso no debe de ser objeto de desánimo, todo lo contrario, debemos de animarnos en Dios, hermanos, saber que la mano de Dios nos está conduciendo aún en medio de la oscuridad, que no nos suelta y que nos lleva al lugar seguro, sin lugar a dudas. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, como dice el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el verso 6. Así pues, que ánimo, queridos hermanos, y busquemos en el Señor todo propósito, toda voluntad, porque Él sabe que está haciendo lo mejor por sus hijos, y al creerlo así y al tener esa firme convicción en nuestros corazones, se decanta la paz de Dios
para sostenernos en medio de estas dificultades. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor, pidiendo la conducción de su Santo Espíritu. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos llegar a nuestros amados hermanos ahí en sus hogares o donde se encuentren a través de este culto virtual de Doctrina para la Vida. Un jueves más suplicamos tu asistencia, la dirección de tu Santo Espíritu para que nos guíe a través de la santa palabra de Dios con su magisterio, con su sapiencia, porque Él fue el que hizo el trabajo de inspiración para que estas escrituras lleguen a nosotros. Así pues, Señor, que te damos infinitas gracias por tener tu santa palabra que nos alienta y que nos fundamenta y que nos da esperanza. Guíanos en este estudio y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia, querido hermano. Siempre es bueno tener su Biblia. Si usted acostumbra a anotar, una libreta y un lápiz para tener un mejor aprovechamiento de este tiempo. Hemos estado viendo el tema del arrebatamiento. Hemos visto la maravillosa escritura de 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18, que es una de las escrituras básicas para entender esta doctrina, y estamos enfrascados en el estudio del capítulo 14 de Juan, para poder comprender los 3 primeros versos de este capítulo, que hablan la única referencia que el Señor hizo al arrebatamiento en los evangelios. Y quedaríamos pendientes de estudiar 1 Corintios 15, versos 51 y 52, que es el tercer texto donde se hace un enfoque directo el apóstol Pablo del tema del arrebatamiento. Hay muchos ejemplos de arrebatamiento en las Escrituras, pues hay ejemplos de que esto Dios ya lo hizo en el pasado, lo hará en el futuro y lo hará con nosotros. Enoc es un caso, Elías es otro caso, Felipe en Hechos es otro caso. Tenemos también los 2 testigos en Apocalipsis capítulo 11, es otro caso. Es decir, Dios ha hecho arrebatamientos puntuales y particulares con propósitos dentro del plan de Dios para las circunstancias que se vivían en ese momento, y esto nos ejemplifica este hecho rotundo que ocurrirá a la iglesia muy pronto. Recuerde que el arrebatamiento no tiene señales previas, aunque las situaciones que estamos viviendo nos muestran y pueden alertarnos de que este evento puede estar más cerca de lo que pensamos. Y decidimos estudiar el capítulo 14 de San Juan porque lo que sigue después de los 3 primeros versos nos muestra el papel de Cristo como el gran consolador de los creyentes una vez que Él se ausentara de la tierra y regresara a la gloria que tuvo antes de que el mundo fuese fundado, a la diestra del Padre, después de resucitar. Y Él es el gran consolador de los creyentes, no solo en relación a la esperanza futura, al hecho del arrebatamiento, que es lo que todos anhelamos y esperamos como hijos de Dios, sino también a nuestra estadía en la tierra, porque vamos a pasar dificultades, todas las generaciones que fueran transcurriendo de creyentes, desde que el Señor resucitó hasta el día que el Señor lleve a su iglesia y la reciba en las nubes para llevarla al cielo de Dios. Es necesario un ministerio consolador, y el gran consolador es el Señor Jesucristo a través de la persona del Espíritu Santo, que es aquel que Él invoca y pide como una función del Señor en su ministerio intercesor, todavía estando aquí en la tierra. Y vimos todos estos textos maravillosos hasta el verso 14. Hemos hecho ya varios repasos, hoy no lo voy a hacer, solamente mencionar la segunda mitad de este capítulo, esas 5 bendiciones de consuelo que el Señor promete a sus discípulos, en este caso para consolarlos, porque el mundo se les vendría abajo y a su Señor les sería quitado físicamente de ellos, del cual habían dependido hasta ese momento, pero ahora había que valerse en cierta parte por sí mismos y con el acompañamiento de un gran consolador. Y el Señor les da estas 5 bendiciones sobrenaturales que el mundo nunca podrá gozar, pero que es importante que sus discípulos a partir de ese momento, y nosotros que somos sus hijos también, y todas las generaciones que falten, si el Señor tardase en venir, entiendan
que Él es el gran consolador a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Vimos las primeras 4 de ellas, que el Señor prometió un ayudador sobrenatural, es el Espíritu Santo, un paracletos, uno puesto al lado de otro para ayudar, según los versos 15 al 17 de este capítulo 14. También el Señor promete una vida sobrenatural por la acción del Consolador, que es el Espíritu Santo, en los versos 18 y 19, ya que el Espíritu Santo es protagonista esencial en la conversión del hombre. Una vez que Dios le otorga la fe para salvación, por la acción y gracia del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, se da la transformación de vida, el nuevo nacimiento, y Él es el gestor, llega a ser la garantía y el gran acompañamiento de la preservación de la salvación en la vida de los creyentes hasta que estos sean llevados a la presencia del Señor. Vimos también la tercera gran bendición sobrenatural de este paquete de consolación del Señor, que es una unión sobrenatural en los versos 20 al 25, y esto está ligado también al hecho de que la obediencia y el amor están ligados, es decir, va a haber una comunión íntima con el Espíritu Santo, que es el representante del Señor en la tierra y ese gran consolador también. Y vimos la cuarta gran bendición, que es un maestro sobrenatural. Vimos que en algún momento incluso los discípulos fueron torpes en comprender algunas de las verdades del Señor de las que Él vertía, y eso se soluciona cuando viene el Espíritu Santo y les infunde en sus corazones la sabiduría, el entendimiento, su poder para poder comprender las Escrituras. Y de esa manera incluso les ayudó a escribirlas, especialmente los evangelios, las epístolas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y así ellos lograron entender de una manera precisa la infalibilidad del Señor y de su obra. Y de esa manera lograron registrarlas en las Escrituras. Vea qué importante era. Y por eso el Señor dice en este evangelio que existe una conveniencia que Él se vaya para que pueda venir el Consolador y hacer esta labor de consolación a través de estas bendiciones sobrenaturales mientras el creyente esté en la tierra. Y esto es parte de esa bendición. Y luego el jueves pasado entramos a la quinta bendición, que es una paz sobrenatural. Voy a hacer aquí un repaso porque no lo vimos por completo y quisiera ahondar en algunas cosas. Vea el verso 27 de este capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice ahí la palabra del Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa palabra paz, como lo dijimos el jueves pasado, viene del hebreo shalom, que se convirtió en un saludo para los discípulos después de la resurrección. Leímos el capítulo 20 del jueves pasado del Evangelio de Juan, versos 19 al 26, cuando el Señor se aparece a sus discípulos, cuando ellos estaban timoratos, estaban temerosos, todavía estaban dolidos por lo que había acontecido al Señor, y estaban encerrados ahí en el aposento alto donde el Señor les dio el discurso de despedida, y el Señor se les aparece con cuerpo de gloria, y en 3 ocasiones el Señor les dice: paz, paz a vosotros. Esa paz maravillosa que se logra por la justificación del creyente en Cristo, y que el resultado es una paz con Dios. Ya no hay ninguna enemistad con Dios, ya Dios no está peleado con nosotros, su ira ha sido satisfecha en el sacrificio de Cristo, y hoy disfrutamos esa paz externa, esa paz práctica, esa paz real que tiene una dimensión eterna, que dura por toda la eternidad. Y también en el ámbito particular de esa paz, es una paz que desconocen los que no son salvos, porque nos asegura calma en los tiempos de dificultad. Vimos el verso 1. Este momento de dificultad era particular para los discípulos porque el Señor estaba a horas de su arresto, esa noche misma. Y el Señor por eso les da este consuelo a través de estas 5 bendiciones,
y los prepara para la larga jornada de la vida hasta que el Señor los lleva. Y es un momento difícil, ahí en ese momento de dificultad, esa paz estaba actuando, produciendo calma. Como dice el verso 1 de este capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y también es una paz que silencia de una manera tremenda el corazón para que no tenga temor. Leímos el texto de Filipenses 4:7, si usted quisiera acompañarme ahí a la lectura. Filipenses 4:7, vamos a leer ahí. Y vamos a leer desde el verso 6. Mire cómo está esta paz sobrenatural produce ese efecto que quita el temor y asegura calma en el tiempo de dificultad que podamos estar pasando. Leamos desde el verso 6, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Maravilloso pasaje este. Para los filipenses, en el caso particular de los filipenses, hermanos, la vida era una preocupación. Y vamos a explicar por qué. El hecho de ser un ser humano y por lo tanto ser vulnerable a todas las dificultades que se promueven en esta vida mortal, ya es una situación preocupante, y no solamente para los filipenses, para nosotros mismos, y podemos evaluarlo en medio de esta pandemia. Nosotros nos sentimos vulnerables en algún momento y ese es un objeto de preocupación para todos nosotros, y en el caso particular de los filipenses también lo era. Ellos tenían las preocupaciones normales de la vida, que abastecer en casa, que vestir, que comer, garantizarse un techo, un trabajo, etc. Las mismas necesidades básicas nuestras. Pero ellos tenían una condición particular, una presión que la tenían día a día, y es que andaban con la vida en la mano por el solo hecho de ser creyentes. Se habían desatado persecuciones tremendas y el hecho de ser identificado como un hijo de Dios ya era un objeto de persecución y de muerte. Hermanos, ¿qué nos dice este verso 6 de Filipenses 4? Que la oración es el camino a la paz. Mira, hermano, en este momento de dificultad que nosotros estamos viviendo, cómo se trafica con versículos mal usados, mal interpretados, los sacan de su contexto, los hacen decir cosas que no dicen, los usan mal, los colocan sobre eventos a los cuales ni siquiera se están refiriendo. Y eso es terrible. Tenemos teorías de conspiración y a mí me da pesar ver los creyentes cómo pasan a través de WhatsApp y otras redes sociales teorías de conspiración que promueven el miedo, la ansiedad, la angustia de una manera innecesaria, y un montón de maestros que se han levantado, falsos por cierto, muchos de ellos que se cree que son de sana doctrina, y cuando usted examina lo que están diciendo a la luz de las escrituras están cometiendo sendos errores. Y eso es terrible. En vez de hacer eso, hermano, hay que orar. Hay que orar. Eso es lo que nos dice aquí. Mire lo que dice el verso 6. Por nada estéis afanosos, no estéis ansiosos, no estéis preocupados, no estéis llenos de afán, llenos de miedo, sino que sean conocidas. Díganle a Dios, dice aquí el apóstol Pablo, díganle a Dios sus peticiones, lo que les aflige, lo que les angustia, en oración y ruego con acción de gracias. Aquí el apóstol Pablo insiste, hermanos, que podemos llevar a Dios absolutamente todo lo que nos aqueja en oración, los miedos, las angustias, los temores. Señor, tengo miedo de contagiarme. Señor, ¿qué voy a hacer si salgo y me contagio? Señor, ¿qué voy a hacer si mi vecino, al cual aprecio, mi familiar viene y me contagia? Todo eso, dígaselo a Dios en oración, es decir, todo, absolutamente todo lo que le causa miedo, pánico y temor. Conozco creyentes que no han salido un tan solo día, ni aún el día que les toca sacar por terminación de identidad, no han salido de sus casas porque están presas del miedo, están llenos de pánico. Yo no entiendo eso, hermanos.
prefieren que otros se arriesguen por ellos a un contagio real en la calle y ellos no salir. Esa es falta de confianza en Dios, eso no está bien. Alguien podría decir, no, pero es que esa es precaución, yo mejor no salgo para contagiarme. No, eso es miedo, eso es falta de contagio en Dios. Porque si usted es disciplinado y usted guarda las medidas de bioseguridad, por lo menos sus alimentos los puede procurar el día que le toque salir. Y esa es parte del consuelo de Dios a través del Espíritu Santo para proveernos paz. Dígale a Dios todo en oración. Hermano, no hay nada demasiado grande para el poder de Dios, ni nada demasiado pequeño para su cuidado paternal. Dios nos cuida, hermanos, en lo grande y en lo pequeño que nos puede atemorizar. Así como un niño inocente que puede llevarle a su padre y a su madre todo aquello que le pueda disgustar, porque él está seguro de que sea lo que le pueda suceder, siempre va a encontrar interés en su padre y en su madre para escucharle y para proveerle protección y seguridad con lo que le pueda decir. Sus triunfos chiquitos, sus desilusiones, los golpecitos que se pegan cuando empiezan a caminar, las heriditas que se dan. De la misma manera, como un niño inocente, hermanos, nosotros podemos llevarle a Dios todas nuestras cosas, seguro de que Dios nos está escuchando y que tiene interés en ayudarnos, hermanos. Y yo conozco creyentes que deciden no orar porque piensan que Dios, las cosas que llevan a Dios son demasiado triviales o sus angustias son demasiado como sin importancia como para que Dios les escuche. Eso no es así, es tener un concepto equivocado de Dios. Y a Dios, hermanos, también le podemos presentar nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras peticiones. Dios no se cansa de escucharnos, somos sus hijos, hermanos. Podemos orar por nosotros mismos, podemos pedirle a Dios perdón por los errores en nuestro pasado. Podemos pedirle a Dios las cosas que necesitamos para nuestro presente. Y la ayuda, la protección que necesitamos para nuestro futuro, para ser libres de toda ansiedad. Podemos llevar a Dios, hermanos, en oración cada aspecto de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro, a su misma presencia. También al orar podemos desenfocar nuestros ojos de nosotros mismos por un momento y comenzar a orar por otros. Podemos encomendarlos al cuidado de Dios, porque le tenemos cerca, tanto hermanos para aquellos que no son importantes y que están cerca, y para que los que están lejos del ámbito de nuestros afectos, de nuestra memoria, de nuestro corazón. Y aquí este verso 6, que es importante ver su interpretación correcta para poder entender ese legado de paz, que es la quinta bendición que nos habla San Juan 14 en cuanto al consuelo de Dios, esa dimensión de paz que solo los creyentes pueden comprender. Es importante entender este verso 6, aquí lo dice, voy a leerlo de nuevo: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La acción de gracias, hermanos, es el acompañamiento que nunca debe faltar en una oración. Si no hay acción de gracias en una oración, es como comerse un plato de comida sin sal. Yo así lo veo, hermanos. La sal es la que la acción de gracias es la que potencia el contenido de lo que uno ha orado y le da sentido a la oración, porque crea dependencia en Dios. Al creyente, hermano, se le promete calma y tranquilidad interior siempre y cuando tenga una actitud de gratitud basada en una confianza inamovible de que Dios puede y quiere hacer lo que es mejor para sus hijos. Por eso es importante coronar nuestras oraciones, llevarle todo a Dios en oración y ruego, pero con acción de gracias, hermano. Ese es el acompañamiento final de la oración. El creyente debe tener el sentimiento de que toda la vida, hermanos, es como que si estuviera suspendida entre las bendiciones presentes y pasadas de Dios. Todas nuestras oraciones deben sin duda deberían de incluir acciones de gracias.
Ese es el gran privilegio de la oración. Debemos de dar gracias en todo, hermano. Debemos de dar gracias en el dolor, en la alegría igualmente. Recuerdo un himno antiguo que cantábamos allá cuando yo comencé en la fe y todavía se canta. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Y eso tiene que ver con gratitud. La alegría y la tristeza deben de quedar envueltas en acción de gracias a Dios. Mira, hermano, si en algún momento en esta historia que estamos viviendo todos, algún pariente, algún ser querido, muy querido suyo, que convivía en su misma casa y que era del círculo primero de sus afectos, el Señor lo llamara a su presencia a través de los efectos de este COVID, dele gracias a Dios, hermano, alabe a Dios, si es un hijo de Dios el que se fue, si es un creyente, alabe a Dios, y si no era creyente, igual. Y si es un creyente, ya está en la presencia de Dios, disfrutando de su misma presencia, que eso le sirva de consuelo y de salud en medio de su proceso de duelo. Todo eso debe ser envuelto en oración. A Dios no solamente debemos de darle gracias por las bendiciones, sino también por los dolores, hermanos. Dios tiene control. Dios promete paz y tranquilidad en el corazón del creyente, siempre y cuando ese creyente se mueva con la convicción profunda en su corazón de que Dios está haciendo el mejor trabajo para sus hijos, para que todo salga bien. Eso es importante. Gratitud, hermanos, es perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Solo cuando estamos totalmente convencidos de que Él hace las cosas para bien, y hace las cosas bien y para nuestro bien, entonces podemos realmente sentir hacia Él una gratitud maravillosa, y ese es producto de la oración del creyente. Siempre que usted ora, hermanos, y yo les recomiendo esto, en vez de estar traficando información falsa, como les digo, versículos desenfocados, enseñanzas mal enfocadas, incluso da pesar de muchos que dicen ser de sana doctrina, hermanos, y en vez de estar traficando miedo y noticias que surgen, buenas y malas, correctas, incorrectas, fake news, como les dicen ahora, en vez de hacer eso, doble rodillas y ore a Dios para que este legado de paz que viene por la presencia del Espíritu Santo, actuando en su vida como resultado de que Cristo resucitó y ascendió a los cielos, esa compañía que usted tiene en primera línea, que es el Espíritu Santo, esa paz venga a su corazón. Cuando ore, hermano, siempre recuerde tres cosas. Recuerde el amor de Dios. Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Aunque haya pérdida en el proceso, Dios siempre desea lo mejor para nosotros. En segundo lugar, hermanos, que la sabiduría de Dios también está ahí, que es el único, Dios es el único que sabe qué es lo mejor para nosotros. Ni aún nosotros mismos sabemos qué es lo mejor para nosotros, hermanos. Por eso es necesario, es esencial llevar a Dios todo en oración, para que Él escoja, para que Él seleccione de todas aquellas cosas que le estamos pidiendo, qué es lo que realmente necesitamos. Y recuerde también, en tercer lugar, el poder de Dios. Dios es el único que puede hacer que sucedan las cosas que son mejor para nosotros. Y así pues que ore con una confianza perfecta en el amor de Dios, que desea solo lo mejor para su vida, en la sabiduría de Dios, que es el único que sabe que es lo mejor para su vida, y en el poder de Dios, es el único que puede hacer posible aquello que es mejor para su vida. De esa manera, usted encontrará la paz de Dios. Y por eso es importante haber visto este verso 6 de Filipenses 4 para entender el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vez que usted ha orado tomando en cuenta estas cosas, entonces se decanta la paz en su corazón. El resultado de esa oración del creyente es paz de Dios, que nos dice aquí que va a gobernar, va a ser como un centinela, es una figura militar que va a preservar su corazón de toda ansiedad, de todo temor, de toda angustia, de toda preocupación. Es montar guardia. La paz de Dios va a venir como un centinela, como un muro
que va a rodear su corazón de todo perjuicio. Y esa paz, hermanos, sobrepasa todo entendimiento, lo cual nos muestra que es una paz que no es de manufactura humana, es una paz que la mente humana nunca podrá comprender porque es de procedencia divina. Quiere decir que esa paz de Dios es tan preciosa, hermano, que nuestro entendimiento, nuestra mente, aún con toda su habilidad y conocimiento, nunca la podrá producir. No es algo que uno puede ingeniárselas para tenerla, es un don de Dios, hermanos, y ese es el legado de paz, de esta quinta bendición sobrenatural que envuelve el consuelo de Dios para sus discípulos y hoy nosotros, mientras Él esté ausente y no venga a arrebatar a su iglesia. El camino a la paz, hermano, consiste en confiarnos a nosotros mismos y todo lo que nos es querido en las amorosas manos del Señor. Lamentablemente muchos consideran que están en paz si tienen un buen trabajo, si tienen una buena casa, si tienen un buen carro, si han comprado comida en medio de esta pandemia para ingeniárselas por lo menos y estar satisfechos un mes. Eso les produce paz. No estamos hablando de esa paz. Esa paz solo proviene de Dios, hermanos. Se tenga o no se tenga. Sobreviva alguno de nuestros familiares a esta pandemia o no sobreviva a ella, es una paz que surge del corazón cuando ponemos todo a Dios en ruego y oración en sus manos y con gratitud y acción de gracias. Esa es la puerta, la llave que decanta y hace real la paz de Dios que proviene de sí mismo en nuestros corazones. Maravilloso texto. Vamos a ir también a otro pasaje. Si regresamos a San Juan 14, vamos a ver el texto de Colosenses 3:15. Este es otro texto maravilloso. Vamos a Colosenses 3:15. La paz de Dios, mire qué tremendo esto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este es Colosenses 3:15. La paz de Dios, dice aquí el apóstol Pablo, gobierne, es decir, se entrone en sus corazones. Haga gobierno, decida en sus corazones. Esta es una alegoría preciosa la que hace el apóstol Pablo aquí. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que la paz de Dios llegue a ser tan preeminente y llegue a ser primaria y gobierno en sus vidas, que sea la que decida en sus corazones. Eso es maravilloso. Literalmente, que la paz de Dios sea el árbitro. Eso es lo que está diciendo aquí en su corazón. Y viene del campo de los deportes, el arbitrio, el ser árbitro. Y que en el campo de los deportes, pues es el árbitro es el que decide las cosas discutibles en un partido de fútbol, por ejemplo, si es una falta que amerita un castigo, una expulsión, o que amerita un tiro directo, un tiro indirecto. Bueno, los que juegan fútbol lo entienden mejor. Pero lo que está diciendo aquí, que la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, es que la paz de Dios, sea la que decida y sea el árbitro en las cosas discutibles de la vida. Mire, hermano, si la paz de Cristo es el árbitro en nuestro corazón, entonces cuando nuestros sentimientos, en medio de las grandes dificultades como estas pandemias que estamos pasando, cuando esos sentimientos se revuelvan en nuestros corazones y alteren nuestro estado mental y produzcan ansiedad y estén en conflicto y nos sintamos impulsados como partidos en dos direcciones opuestas, distintas, la decisión de Cristo a través de su paz sea la que nos mantenga en el camino correcto. Y de esa manera, hermanos, la iglesia misma se mantendrá unida en su destino como debe de ser. En este tiempo, hermanos, no solamente ha afectado a las familias y los individuos, sino también las iglesias mismas, porque ha habido que tomar decisiones.
Hay iglesias que yo que me muevo en el ámbito pastoral, he visto iglesias que han tomado decisiones fuertes. Algunas de ellas han tenido que entregar los templos que rentaban. Bueno, nosotros tomamos esa decisión en algún momento, gracias a Dios que Él se adelantó y nos consiguió un terreno y ya estamos construyendo nuestro propio templo aún en medio de esta pandemia. Pero hay iglesias, hermanos, que han quedado desprovistas de sus templos, han tenido que entregarlos porque sus finanzas se han visto reducidas y adelgazadas. Iglesias que estaban en proyectos de adquirir terrenos para ampliar un poco sus áreas de estacionamiento y otros proyectos sociales que tenían, están batallando con los bancos y eso tiene un efecto hacia el interior de la iglesia porque distorsiona incluso, conflictúa a los feligreses y esto también es un motivo para que sea la paz la que gobierne en el corazón de los creyentes en relación a decisiones de la iglesia, para que no se pierda la unanimidad y el cuerpo se mantenga fortalecido y fuerte, gracias a Dios. Eso es parte de lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y es maravilloso. Leo de nuevo el texto, este texto de Colosenses. Mire qué hermoso. Este texto hermoso de Colosenses 3:15. Tremendo. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Qué maravilloso el proyecto de la oración. El producto de la oración viene a ser la paz. La paz, hermano, de Dios, sea el árbitro en su vida, sea quien decida cuando usted se encuentre afanado, afligido, con contradicciones en su corazón, no saber qué hacer en dos sentidos opuestos, sea la decisión de Cristo la que permanezca en su corazón. Y esto es parte del legado de paz sobrenatural, como quinta bendición que nos habla este capítulo 14 de San Juan, que nos da este enfoque maravilloso sobre la paz sobrenatural, parte de las 5 bendiciones que nos hablan los versos 15 al 31 de este capítulo 14 del Evangelio de Juan. Pero también quiero decirle, hermano, que el cumplimiento cabal de la paz tiene un sentido escatológico también. Y paz verdadera, hermano, en este mundo no la vamos a tener. Mire, puede venir un gobierno, otro, y no solamente en este país, en el mundo entero. El mundo va a un sentido de caos, va a un choque frontal con la segunda venida de Cristo. Las cosas no van a ir mejor, van a ir empeorando. Y entonces no va a haber paz. No va a haber paz. Paz social no va a haber, paz universal no va a haber, hasta que esa paz se vea como un fruto y un resultado del gobierno de Cristo sobre la tierra. Vamos a ver algunos textos que nos hablan de esto. Vaya número 6:26 atrás. Números capítulo 6, verso 26. Este texto que vamos a leer es parte de la bendición sacerdotal. El Señor le dio una fórmula a Moisés para que se la pasara a Aarón y a sus hijos, que eran los que eran los precursores del ministerio levítico, para que de esta manera bendijeran a los hijos de Israel. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y subraya en su Biblia y ponga en ti paz. Por supuesto que era una oración, era una bendición para los hijos de Israel a través del ministerio levítico. Pero este texto 26 tiene un cumplimiento escatológico. Ponga en ti paz. Dios promete a la nación de Israel poner paz, y paz verdadera. Para Israel en lo particular, solo lo va a experimentar cuando el Señor regrese por segunda vez y establezca su reino de gloria. Vamos a ver otro texto en el Salmo 29:11. Salmo 29:11, acompáñeme a la lectura. Mire qué hermoso esto.
Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con qué, hermano, con paz. Esta es una promesa. Y si usted lee en su Biblia Reina Valera, el título que tiene este Salmo 29 es Poder y Gloria de Jehová. Dios promete a Israel paz, y paz verdadera, paz tangible, paz permanente, paz perdurable, cuando Él regrese por segunda vez y establezca su reino. Jehová dará poder a su pueblo. Y lo dice, Dios va a exaltar a Israel en su reino terrenal y va a bendecir a su pueblo con paz. Podemos ver también el texto de Isaías 9:6. Ahí adelantito de los Salmos, Isaías 9:6. Vamos a ver qué nos dice. Isaías 9:6. Este es otro texto hermoso. Isaías 9:6. Mire qué hermoso este. Casi siempre lo leemos para las Navidades pero nos habla del Emanuel. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Rey en su Biblia, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo para siempre. Aquí se dan las características del Rey de Gloria, Cristo entronado en su reino terrenal en el milenio, y se le llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El gobierno del Emanuel, hermano, del Dios con nosotros, va a procurar y va a perpetuar la paz entre las naciones del mundo. Recuérdelo, siempre recuérdelo. El Señor va a gobernar con vara de hierro. No se va a permitir una falta. Será sancionada y ejecutada en el acto. La paz que el Señor viene a establecer sobre el mundo es una paz perdurable, es una paz permanente, procurada por mismo Cristo entronado en su reino de gloria durante 1000 años en la tierra. Él va a procurar la paz y la va a perpetuar entre las naciones de todo el mundo. No se va a ir un solo disparo, hermanos. La paz del Señor estará ahí. Las armas serán transformadas en asadones y en herramientas para el trabajo y la agricultura. La industria armamentística se vendrá al suelo. No existirá en el milenio, porque el Señor estará ahí procurándolo desde el trono de David, porque Él es el justo heredero del trono de David, y Él va a heredar todas las promesas del pacto que Dios hizo con David, que incluye esta paz universal que el Señor va a establecer en la tierra. Vamos también a otro texto, en Isaías siempre 52:7. Isaías 52:7. Mire qué hermoso este texto. Nos dice así la Escritura: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mire qué hermoso. Cuando dice ahí cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, nos habla de aquel momento cuando el Señor esté regresando a establecer su reino de gloria. Van a haber mensajeros que van a recorrer todas las montañas que rodean esas tierras de Israel, especialmente de Judea, anunciando que todos los exiliados de Israel están regresando a su tierra como pueblo redimido del Señor, porque Él promete en su segunda venida reunir a todos los judíos que estén dispersos en todo el mundo para que estén ahí presentes en la tierra. Y esto es algo maravilloso. Y nos dice que anuncia las nuevas del bien, las nuevas de salvación, que dicen a Sión, tu Dios reina. Esta es la buena nueva, hermanos, no solamente de que el pueblo de Israel, después de siglos, de milenios de estar disperso en todo el mundo, están regresando a la tierra. Y esa buena nueva tiene que ver también con todas las condiciones ideales que va a traer esa época maravillosa, esa época dorada del gobierno de Cristo sobre la tierra, especialmente sobre Israel, donde Cristo mismo va a ejercer su mando personal en su reino para procurar y perpetuar la paz de hecho
en todo el mundo como el mundo nunca la ha experimentado. Maravillosa promesa esta de Isaías 52:7. Pero podemos ir también a Isaías 14:13. Isaías 50, perdón, rectifico, hermano, Isaías 54:13. Ahí adelantito. Mire lo que dice aquí. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, hablándole a Israel, y se multiplicará la paz de tus hijos. Maravillosa promesa esta también. Mire, paz de hecho, paz perdurable, paz eterna sobre Israel después de haber sufrido milenios de dispersión y de opresión. Habrá paz. Y como ellos tendrán paz de hecho, perpetuada y sostenida de hecho por el gobierno de Cristo en la tierra, el mundo entero también la experimentará. Este es el cumplimiento perfecto de la paz de Dios. También en Isaías 57:19, vamos un poquito más adelante. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dice el Señor. Este fruto de labios tiene que ver con gratitud que se expresa de los que ya estén viviendo en ese reino terrenal a causa de la presencia del Señor mismo gobernando sobre la tierra en alabanza y en gratitud a Dios. Y esa expresión de paz, paz, es un llamado a su pueblo lejano y cercano para que acudan al Señor y sean consolados y reciban esa restauración espiritual. También hay otro texto maravilloso, hermanos, que podemos ver en relación con esto, en Ezequiel 37:26. Vamos a Ezequiel 37:26. Mire qué hermoso este texto. Ezequiel 37:26. Vamos a ver qué nos dice ahí. Ezequiel 37:26. Mire qué hermoso esto. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Este es el cumplimiento pleno del nuevo pacto. Dios hizo 3 pactos, pactos eternos, cuyo cumplimiento dependen de la fidelidad de Dios. Solo esos 3 pactos aparecen en relación con el futuro de la nación de Israel. El pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con David y el nuevo pacto. Aquí este verso 26 de Ezequiel 37 nos da el cumplimiento de ese nuevo pacto, que tiene que ver con un nuevo corazón, tiene que ver con arrepentimiento verdadero, con cambio de corazón, con conversión, el corazón de piedra quitado para hacer un corazón de carne. Israel nunca ha estado, hermanos, en un estado de salvación y paz perpetua, nunca. Israel tiene enemigos y los va a seguir teniendo hasta que el Señor regrese por segunda vez a juzgar y a establecer su reino de gloria. Pero este pacto aguarda su cumplimiento en el reino futuro del Mesías, porque Él, mi amado hermano, es príncipe de paz. Vamos también al libro de Ageo capítulo 2, verso 9, más adelante. Ageo 2, verso 9. Vamos a buscar Ageo capítulo 2, verso 9. Más adelantito. Ageo capítulo 2, verso 9. A veces este Ageo cuesta encontrarlo porque es un texto corto. Pero aquí está. Ageo capítulo, vamos a ver la cita que le di. Ageo 2:9. Mire qué hermoso esto. Dice así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y subraya en su Biblia: y daré que paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El templo de Jerusalén para los judíos existió en diferentes formas, en diferentes épocas. Este es el primer edificio que construyó Salomón. Luego el templo reconstruido una vez que regresaron del exilio, y así por el estilo. Pero va a haber un templo en la era milenaria. Ezequiel lo relata en los versos 40 hasta el 48. Ahí está la descripción maravillosa de ese templo.
Ahí hay una descripción detallada que no se parece a ninguno de los templos que Israel pudo experimentar hasta el templo de Herodes. Y Dios va a traer una gloria mayor sobre esa casa, una paz que no se limita a la paz que Él da a los creyentes, que es nuestro legado de bendición a razón de la partida del Señor al cielo, que hoy experimentamos. Está hablando de una paz de hecho, una paz externa, una paz mundial, una paz universal con condiciones perfectas. Esa paz definitiva que va a traer como resultado la segunda venida del Señor, como el príncipe de paz sentado en el trono de David. Leo de nuevo el texto. Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermoso texto. Vamos también a Hechos, capítulo 10, verso 36. Hechos capítulo 10, verso 36. Mire qué hermoso esto. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Dice el discurso de Pedro, allí en la casa de Cornelio. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que este es el Señor de todos. Cristo estableció, hermanos, la paz entre Dios y el hombre, porque Él pagó el precio del pecado mediante su muerte en sacrificio. Y Dios promete traer esa paz perdurable, siempre por medio de Cristo, también en su segunda venida. Y vamos cerrando con Romanos 1:7. Romanos capítulo 1, verso 7. Y a todos los que estáis en Roma, en el saludo que él hace en su carta a los romanos, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Esa paz que tendrá cumplimiento perfecto cuando Él regrese por segunda vez. Romanos 5:1. Mire qué maravilloso este texto. Ese es de sabérselo de memoria. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa justificación, esa declaración legal que ocurrió una sola vez, hermanos, la cruz del Calvario tiene resultados perpetuos y es un proceso continuo. No es una sensación subjetiva, interior, hermanos, de calma y seguridad, sino es una realidad externa, es una realidad objetiva. Dios ha declarado la guerra contra todo el ser humano por su rebelión, por su pecaminosidad y por haberse ido contra Dios y sus leyes. Pero el primer resultado de la justificación, dice Romanos 5:1, es que esa guerra del pecador termina para siempre una vez que conoce al Salvador. Y se refieren al término de ese conflicto, hermanos, como una reconciliación con la persona de Dios. Es maravilloso esto. Y terminamos con Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es esa tranquilidad amorosa que es producida por el Espíritu y que debe de caracterizar nuestra relación con Dios y, por supuesto, nuestra relación con nuestros hermanos. El cumplimiento cabal de esta paz, esta quinta bendición espiritual que nos mencionan los versos, vamos a ver que nos mencionan especialmente los versos 27 al 31 de San Juan 14, va a tener un cumplimiento pleno, completo, cuando el Señor venga a establecer su reino de gloria. Muy bien, hermanos, vamos a llegar hasta aquí. Creo que hemos avanzado bastante y Dios mediante el próximo jueves, si el Señor así lo permite, vamos a terminar esta quinta bendición sobrenatural como parte del consuelo que el Señor promete a sus hijos mientras vivan en esta tierra antes de que ocurra el arrebatamiento. Acompáñenme en oración, hermanos, para entregar este tiempo en oración y sellar este espacio. Señor, te damos gracias por tu palabra que hemos meditado, que tú nos has permitido bajo la alianza de tu Santo Espíritu conocer. Yo te ruego, Padre, que quites toda ansiedad
del corazón de mis hermanos todo miedo, toda conflictividad, todo pánico, Señor, toda angustia, toda zozobra, toda ansiedad, Padre, sea barrida cuando tus hijos doblen rodillas en oración y lleven todas sus peticiones a Dios en oración y ruego, porque tú tienes interés en oírnos y en respondernos. Y sellemos cada oración, Padre, con gratitud, sabiendo con convicción profunda en nuestros corazones que tú estás haciendo tu mejor trabajo, Padre, para que las cosas obren a nuestro bien. Y eso pueda decantar la paz como una cascada abundante, Padre, sobre nuestros corazones, que los refresque. Y tu paz venga a ser un centinela, Padre, que guarde nuestras mentes y corazones. Y sé el árbitro que solucione todo conflicto de emociones encontradas, Padre, y tú seas el que decidas en nuestros corazones y eso nos mantenga en un sentido de paz permanente. Gracias por esa bendición de paz sobrenatural que es parte de tu consuelo para tus hijos mientras tú estás ausente, Padre. Gracias. Bendice cada familia, cada hogar, líbralos de todo contagio. Bendice a mis hermanos que están contagiados. Tengan fe, tengan esperanza en Dios, Padre. Tengan fortaleza profunda en Dios. Salgan, Padre, pronto de todo este cuadro y sus cuerpos queden sanos. Y gracias por aquellos que han partido por este COVID, aún familiares cercanos o parientes de mis hermanos. Haya gratitud en sus corazones por esas ausencias y tu consuelo. Acelera el proceso de duelo en sus corazones. Gracias te damos, Padre, por la bendición de haber podido compartir con mis hermanos este jueves. Permite que esta palabra haya traído mucha edificación a sus vidas. Bendice a los hermanos que no son de nuestra congregación y que están con nosotros, Padre, con gozo y alegría también, compartiendo tu santa palabra que ha sido predicada. Bendice en gran manera este tiempo, Padre, y llévanos al descanso con tu bendición y favor, y si tú no has venido el próximo jueves, acompáñanos igual. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, mi saludo, mi abrazo para cada uno de ustedes. Tengan fe, tengan esperanza, aférrense al Señor y a sus promesas que no cambian y son eternas. Les dejo con mi amado hermano que despide este culto. Dios les bendiga a todos. Hermanos, hermanas, hemos llegado al final de nuestro culto de doctrina para la vida de este día jueves 9 de julio de 2020. Gracias a cada uno de ustedes por su amable sintonía. Como siempre, lo invitamos a que siga compartiendo con sus amigos y familiares en las redes sociales y todos los demás eventos que nuestra iglesia transmite semanalmente. Nos vemos el día de mañana en el culto de oración. Que Dios les bendiga a todos.